Seguimos caminando este 2021 y recorriendo el oeste provincial, con sus historias, vivencias, personajes, anécdotas y todo aquello que tenga que ver con esta amplia zona de la provincia de La Pampa. Yo quiero un puñado de estrellas y una cruz de palo de piquillín. Yo quiero un puñado de estrellas y una cruz de palo de piquillín. Y sentir la arena que me va quemando bajo los pies. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia, mi General Hacha, mi pueblo natal, que tiene su valle argentino lleno de colores como una postal. Me vuelvo a mis pagos. Hoy charlamos con Ariel Alpataco Vázquez, quien nos cuenta historias trazadas a través de libros y parte de su vida. Lo escuchamos en este primer bloque. Alpataco Vázquez, un hombre del oeste pampeano, nos decía recién fuera de micrófono, nacido en La Ahumada, figuro en Chicalcó, en el departamento, ¿es así? Soy nacido en Chicalcó, departamento de Chicalcó, en el puesto San Enrique, de mi papá, pero en la región de La Ahumada, y muy cerca del Garro del Aila también. Entre medio del Aila, pero bueno, uno por elección, ¿no es cierto?, hice la escuela y bueno, me siento humadino, me siento de La Ahumada. Contanos un poco cómo es el oeste para vos, cómo es esa zona, el haber nacido, el haber vivido ahí. Después vamos a hablar que también lo has reflejado y lo estás reflejando, pero ¿cómo es esa zona? El oeste, yo soy un enamorado del oeste, de mi tierra. Para mí lo tiene todo. Siempre, a veces cuando dicen que el oeste por ahí no tiene nada, pero bueno, para mí el oeste tiene no solo el paisaje, creo que es el mejor de La Pampa, porque tenemos volcanes, tenemos cerros, tenemos la región de la Payunia, a veces tenemos río, y lo más importante que tenemos es la calidez de la gente, ¿no es cierto? Es una gente especial, la gente del oeste. O sea, la forma de ser es especial. Eso es lo que cautiva a veces a la gente que no conoce. Es una muy hospitalaria. A veces te ofrecen todo sin tener nada. Vos no te podés ir de un puesto sin tomar un mate, sin quedarte a almorzar. Tiene todo eso la gente, ese silencio, ¿no? Que primero escuchan, después hablan. Yo creo que son especiales. Sin jugar una partida de truco o hasta alguna taba dando vuelta por ahí también, ¿no? Siempre. Por ahí viene un desconocido y ellos lo toman como si lo conocieran toda la vida. Te ofrecen todo, la hospitalidad, la sencillez del puestero, de la gente del oeste. Vos que conocés la gente del oeste, ¿ha venido gente de afuera de la provincia que por ahí la ha perjudicado a la gente del oeste? Hablo desde lo económico, a llevarle un chivo más barato, a cambiárselo por, como quien dice, a venderle espejitos de color en algunos momentos. Y en algunos momentos antes fue así. Bueno, ahora la gente ya no compra tanto, ¿no? Pero bueno, venía mucha gente de General Alvear, de toda esa zona que somos muy hermanados. Estamos todos relacionados, las familias son de Alvear, mucha gente. Todos nosotros nacimos en General Alvear, o sea, nos asentaban en Chicalcó, porque las parteras estaban allá en General Alvear, o sea que estamos muy hermanados. Y bueno, el comercio es regional, digamos. A veces por ahí iban los chivateros cordobeses y bueno, sí, la necesidad a veces te lleva a vender el chivo barato y más que ahora. No es como en aquella época, ¿no? Cuando yo estaba en la zona, de que valían las pieles, valían con lo que la gente se rebuscaba, un cuerito de chiva. El puestero del oeste generalmente no es alguien que ande en las oficinas estatales pidiendo, siempre se la rebuscó con la pluma, con la lana, pero lamentablemente eso perdió valor. Y bueno, cuando venían estos a comprar los chivitos, a veces te pagaban lo que ellos querían y no lo que valía. ¿Cómo has visto
el oeste desde aquellos años de tu nacimiento, desde que tenés razón de ser. Hablamos de dos pueblos, recién hablamos de la Ahumada, vos sos más ahumadense, como decía, hablamos de Algarrobo. ¿Cómo has visto el crecimiento que han tenido esos pueblos? Porque bueno, yo hace 30 años que ando en la zona, no vos mucho más. ¿Cómo has visto ese crecimiento de los lugares? Y ha crecido mucho, bueno, llegaron muchos los servicios los últimos años de la Gobernación de Marín, las rutas, las escuelas, la tecnología, por eso que por ahí yo en el último libro hablo de eso, ¿no es cierto?, de que el puestero ya no vive en el puesto, porque se va a las ciudades por todos estos servicios, digamos, la forma de vida, la calidad, ha mejorado mucho, ha progresado mucho el oeste. ¿Cuántos libros tenés del oeste? Del oeste, bueno, el primero que empecé lo hice en la Fragata Libertad, que habla más de la zona de la Ahumada, se llama El Pataco, nunca lo presenté ese libro, pero bueno, muchos de los versos de ahí los escribí en la lejanía, ¿no? Con el desarraigo uno aprende a querer el pueblo, la zona donde nació. Contanos cómo es esa historia de la Fragata Libertad, a ver, porque también tiene que ver con el oeste, porque sos un hombre del oeste, más allá que has andado por el mundo. Sí, porque cuando hacíamos la colimba, en esa época, me tocó la Marina. Estuve en un barco llamado Aviso Burruchaga, donde tuvimos la suerte de navegar por todo el año y por todo lo que es la costa atlántica. Fuimos, como te contaba, afuera de cámara, a Ushuaia un par de veces. Tuve la bendición de ir a la Antártida, que no es muy común, que un soldado termine allá, un colimba, digamos, tenga la oportunidad de ir a la Fragata Libertad. Y por la manera del comportamiento, tal vez la forma de ser, ¿no es cierto?, que yo recién salí de allá, no conocía ninguna ciudad, por ahí la timidez, me querían mucho y me dieron el premio por el comportamiento en la Fragata Libertad para recorrer el mundo. ¿Qué lugares del mundo tocaste? Para mí todo era nuevo, ¿no?, porque no conocía Buenos Aires. Fuimos a Brasil, Marruecos, Francia, España, Portugal, pasamos por Alemania, Estados Unidos, 2 puertos, pasamos por el Canal de Panamá, por el Triángulo de las Bermudas, República Dominicana, también estuvimos en Perú, en Chile, en 2 puertos, Ushuaia, y volvimos a Argentina. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Seguimos escuchando a Alpataco Vázquez, un hombre con historia y presencia en el oeste. ¿Qué es lo que más recordás de ese viaje? ¿Qué lugar de esos que fuiste te dejó esa imagen que la recordás siempre? Siempre por ahí Marruecos, ¿no?, porque para mí fue lo más diferente a lo que yo conozco, donde están los árabes. Eso me llamó mucho la atención, porque nunca había convivido con esa comunidad, digamos. Y la otra pregunta va a esto. ¿Qué anécdota recordás de la Fragata Libertad, de ese viaje? Muchísimas. Por ahí la que nunca me olvido es cuando cruzamos el Triángulo de las Bermudas, de que no sé si es un mito o qué, pero bueno, ese día hubo mucho silencio en la fragata. Se colgaron en el palo mayor ajos, una tira de ajos. Y bueno, cuando pasamos el Triángulo de las Bermudas, nos avisó el comandante y fue como festejar y como volver como que pasamos, ¿no es cierto?, el susto, digamos. ¿Cómo fue porque la diferencia desde la idiosincrasia, desde los hechos, de ir de la Ahumada a subir a la Fragata Libertad, totalmente distinto? ¿Cómo lo viviste con 18 años, supongo, más o menos la edad 20 del servicio militar? Sí, bueno, por ahí la inocencia misma, ¿no es cierto?, no estaba preparado, pues no sabía a qué lugares iba
no había estudiado cada país, pero bueno, arriba de la fragata más o menos leímos algo y uno por ahí no sabe, o sea, el cambio es muy brusco, ¿no es cierto? Porque de no conocer a Santa Rosa y ir a los países que fui, fue muy, como que me apabulló un poco, eh, era sorprendente para mí conocer lugares tan distintos, idiomas, cultura diferente, y bueno, uno aprende ahí en esa distancia a querer más el lugar donde nació, ¿no es cierto? ¿Escribiste algo en la fragata o solamente te dedicaste a la lectura y al trabajo en sí? Lo que escribí es al Patacos, el libro, creo que casi todo lo escribí arriba de la Fragata Libertad, recordando a Juancito Pagano, Cochengo Miranda, los paisajes, los trabajos que se hacían en aquella época cuando yo estaba en el puesto. ¿Conversaste con alguno, con el capitán de la fragata, con alguien de dónde venías? ¿Sabían de dónde venías? ¿Sabían la diferencia de vida tuya con respecto por ahí a ellos? Mucha gente me preguntaba, de La Pampa, de los lugares tan áridos, ¿no? Del oeste pampeano, de los ríos, y bueno, siempre había lindas charlas y uno podía contar de la manera de vivir. Por ejemplo, había mucha gente del norte, ¿no es cierto? Todos cantores. Y bueno, cuando yo escuchaba una samba, una chacarera, y yo pensaba que nosotros tenemos las mismas costumbres, que el oeste se caracteriza por conservar las costumbres ancestrales, eso de los patios de tierra, de los bailes camperos, de la jugada de la taba, que todavía se realizan en el oeste. O sea que me parecía volver, y por ahí decía yo que poco lo hemos contado, ¿no? Y bueno, por eso también seguí escribiendo ahí en la fragata el primer libro, que lo presenté muchísimos años después. ¿Qué libros más presentaste? Al Pataco en realidad se presentó así con la gente del oeste. Recuerdo que se agotaron 4 ediciones, pero del boca en boca, porque bueno, nombraba a Juan Pagano, Cochengo Miranda y toda esa gente tan reconocida. Y después el primer libro que en realidad presenté, no hace tanto, Puesteros del Oeste Pampeano, que es lo que yo más hago, escribirle al puestero, las costumbres, las vivencias, la forma de vida, los sueños, las adversidades del puestero del oeste pampeano, que muchas veces por ahí hay habitantes de los pueblos, que yo también los considero puesteros, porque toda la gente, la mayoría de gente de los pueblos son gente que se vino de los puestos. Vos dijiste recién costumbres, adversidades, por ahí las del puestero del oeste pampeano, sobre todo unos años atrás, son más adversidades que otra cosa, ¿no? Sí, seguramente, desde el momento de iniciar a formar un puesto, hacer el pozo, la mayoría 100 metros o por ahí oscilan, 80 metros, a pico y pala. Después de eso, seguir sacando agua a pelota para extraer el agua. Después vinieron los molinos, después vino el boom, después, o sea, la bomba centrífuga, y últimamente las pantallas, que son las que han terminado con el peón rural de aquella zona. El agua un problema del oeste, tanto para consumo humano como animal. Exactamente, es eso, como te decía recién, esos 100 metros por ahí de Honduras perjudican, ¿no? Porque en esa época había mucho gasto, eran motores a combustible. Ahora no, porque con la pantalla, si la podés comprar, es gratuito, no te gasta más nada, solamente el mantenimiento. Contame un poco de los recuerdos de tu época joven en el oeste. Por ahí va a parecer una pregunta sencilla o casi hasta pava, como quien dice, pero hay gente que comían en el oeste en esa época. Bueno, en el oeste, por ahí alguien lo va a tomar no muy a bien, ¿no? Pero bueno, el piche se comía, la gente lo consume mucho. Hay épocas que la sequía, los tiempos malos, a veces no tenés un chivo, una oveja para carnear y tenés que consumir el piche, por ejemplo, los animales, una vizcacha. Bueno, mi mamá siempre le gustaba mucho hacer la sopa y el puchero, se hace la carbonada, son comidas típicas de esos lugares, empanadas. Y los médanos gritando al fin, has vuelto aquí otra vez. La Pampa, mi gaucha provincia. Y los médanos gritando
para no perderse este tercer bloque con Alpataco Vázquez. Lo escuchamos. Por eso te preguntaba, porque hay gente que vos le decís, bueno, el piche teóricamente es un animal salvaje, pero un animal que ha salvado mucho a la gente también con un almuerzo, poner algo sobre la mesa, ¿no? Sí, yo la otra vez hablaba en una escuela, porque siempre me invitan de las escuelas, y me comentaba por qué mataban el ñandú, y no es, aparte de ser una tradición, ¿no? Una costumbre ancestral, en un avestruz se podía surtir la gente de campo con un montón de cosas. Por ejemplo, la parte del cogote se le hacía a las tabaqueras, que se bordaban, las cáscaras de los huevos también se hacían artesanías, la carne se aprovechaba. Yo siempre cuento que hasta de la panza hacían un té que se llamaba la buchina, que muchas veces al no tener medicamentos, bueno, en definitiva se encababan los cuchillos o sea que no era que se usaba para matar un avestruz, sino que era la manera de subsistir del puestero. Hablabas de Cochengo Miranda, hablaste de Juancito Pagano. ¿Qué puestero, más allá de tu familia, por lógica, ¿no es cierto? ¿Qué puestero recordás del oeste por alguna situación especial? Siempre recuerdo a mis padres, que son de los pocos que quedan, de aquellos precursores, de los que hicieron los pozos, de los que dieron vida al oeste pampeano, por nombrarte a Juan Pagano, ya te lo nombré recién, los Luque, Carrasco, la familia Ramírez, la familia Covarrubia, bueno, tanta gente que hizo tanto sacrificio. Yo siempre digo que hicieron patria en esos lugares en aquella época. Si venís para este lado también tenés el puesto El Porvenir, Sí, el Boitano. El Boitano de Emilio Parada, que es un personaje de aquella región. En definitiva, yo siempre por ahí hablo del oeste y cometo el error, porque normalmente hablo del noroeste, la zona de las Bardas, digamos. Y por ahí no es que no haga versos, pero un poco menos ya de la zona 25, de la zona de Polén sí. De todas maneras, volviendo a los libros, los has estado presentando inclusive en 25 de mayo, porque hemos participado por ahí de alguna presentación también. Sí, en realidad casi todos los pueblos del oeste los presenté al libro Puestero del Oeste. Ese lo presenté en casi todos los pueblos del oeste pampeano, todo, Vitorica, Telén, La Humada, Santa Isabel, Algarrobo del Laila, 25 de mayo, y bueno, en Santa Rosa, en un montón de lugares. Y este último no tuve mucho tiempo, ¿no? Porque lo largué en la fiesta provincial de La Humada, Curvantú. Tuve el honor de presentarlo con mis papás, que son los protagonistas de la foto. Ana María Sorsi sacó una foto genial, porque si vos mirás la foto de mis padres ahí, no porque sean mis padres, pero tienen es una mirada del puestero del oeste. Vos ves la mirada, la distancia, la perseverancia que hay en esa mirada, pero muy arraigada a la tierra, ¿no? Como que van a quedar ahí. También ves en la cara el desgaste, el sacrificio y el sacrificio que se sufre en el oeste, ¿no? Exactamente. Por eso yo al primer libro le puse Alpataco, porque simboliza al puestero del oeste. A través de los malos tiempos se reseca el alpataco, pero siempre tiene esa lucha que vuelve a sacar las espinas para defenderse y finalmente reverdece, como el alpataco, con la esperanza y la perseverancia que tiene el puestero. Contanos a aquel que no conoce el alpataco, ¿qué es? Es un arbusto muy parecido al algarrobo, pero más terrenal, digamos, se extiende hacia el costado. La jarilla y el alpataco son sinónimos del oeste pampeano. Tiene mucha espina, tiene chaucha que alimenta también a los animales. En definitiva, al tener verde favorece, ¿no?, para la crianza de animales, chivas, cuando los campos están flojos, digamos. ¿Cuántas plantas, como vos recién nombraba la jarilla, tantas otras que hay, y terminan sirviendo como tinturas, como medicamentos o como alimentos, decías, en algún caso, ¿no?, y naturales? Bueno, yo te decía que aparte de los paisajes que tenemos en el oeste, también tenemos los grandes artesanos, que son los más premiados de la provincia, digamos, son todos del oeste. A veces utilizan las raíces, ya sea del pequillín, de la jarilla y todo eso, para tener las artesanías, ¿no es cierto? O sea que no solamente son yuyos aromáticos, algunos que sirven medicinales para la gente de ahí, principalmente en aquella época. Muchos, nosotros que éramos chicos, se nos curábamos más con yuyos que con otra cosa. Eran huellas de carro, no era fácil conseguir un auto, entonces siempre nuestras madres se las ingeniaban, ¿no es cierto?
Nos vamos a otra parte importante del oeste, que es el Atuel. ¿Qué viste con el correr de los años y qué nos podés contar del Atuel? En realidad estábamos lejos del río Atuel nosotros, a 100 kilómetros por ahí. Perdón, pero siempre me contaba don Cochengo Miranda, que es un vecino, poeta, cantor, muy reconocido en la zona. Él siempre hablaba mucho así, era un hombre muy sabio. Y nos contaba de la época de cuando el río corría, que era un vergel. Él decía que era un mantel verde y que había muchísimo ganado, muchísimas ovejas. Los bañados eran un paraíso, un vergel, como decía él. Y bueno, pero yo lo conocí al desierto que vivimos hoy. La falta de agua, la verdad que cada vez que voy al oeste te da mucha tristeza, ¿no? Y por eso con Ana María Sorsi desde hace 2 años estamos haciendo un programa, un proyecto a través de las redes sociales. Todos los días queremos reflejar esa imagen, porque a veces la imagen dice más que 1000 palabras. Ver los ríos de arena, los cauces resecos, ya con yuyos. Y bueno, todos los días publicamos una foto y un verso. Y ahora tenemos ese proyecto prácticamente a un mes de presentarlo, así que estamos muy contentos. ¿Qué significa en tu vida Ana María Sorsi? Ana María Sorsi, bueno, es mi pareja, pero aparte es mi compañera. Es una persona que tiene muchísimas ganas de todo, ¿no? Tiene esa fuerza, esa vitalidad, digamos. Cuando yo presenté Puestero del Oeste, lo pude presentar en La Humada, en Santa Isabel, 25, y en la Fiesta de la Ganadería. Y me quedaron un montón de pueblos para hacer. Entonces, cuando se cerró por la pandemia, nunca nos quedamos parados. Hicimos un programa de Facebook en vivo, que sin querer, bueno, no sabemos cómo, pero bueno, nos acompañó la gente de muchísimos lugares, 8 provincias, la mayoría de los pueblos de La Pampa. Vuelvo a mis pagos, no voy a quedarme a